Pues buenas noches a todos, a todas, bienvenidos. Una noche más lunera, una noche un poco así rarita de Halloween, que me parece una costumbre que hemos adoptado muy bonita, o sea que no está nada mal. Y hoy vamos a tener la suerte de que Patricia Jorge Díaz nos va a hablar sobre las costumbres de la muerte, ¿no? Como hablábamos hace un momento, como el ser humano ha intentado siempre un poco reírse de la muerte o al menos burlarla bueno, esquivarla también creo, ¿eh? Pues cuando quieras, Sí, Patricia, bienvenida. muchas gracias, bien hallada. Pues nada, les voy a contar un poquito sobre las costumbres de la muerte, sobre todo en este día tan señalado. Hoy desde luego era el día ideal para este tipo de encuentro, de charla, de las costumbres de la muerte en la zona en la que yo vivo, en las Islas Canarias. Sobre todo en la isla de Tenerife, porque aunque seamos todos una misma comunidad, cada isla suele tener sus costumbres propias. Hay costumbres que a día de hoy se siguen realizando y hoy es el día de limpiar las lápidas, de enramar. De hecho, para los comerciantes de las floristerías es uno de los días más importantes del año. Eh, no sé dónde me dejaron de escuchar. Hacia el Bueno, principio. vale, les comentaba, ¿me oyen bien? Es que creo que se me está yendo un poco la cobertura. A ver, ¿me oyen bien? Vale, perfecto. Les comentaba que hoy es el día en el que se realizan muchísimas costumbres para recordar a los seres queridos, desde ir al cementerio, limpiar las lápidas, enramar, que les decía también que hoy es un día muy importante para los comerciantes de las floristerías, porque seguimos comprando flores para llevar a nuestros seres queridos. Em, También ponemos velas en los cementerios, pero sobre todo en casa. Y las velas tienen un diálogo con nosotros, porque nosotros encendemos tantas velas como seres queridos se nos han ido. Entonces, según cómo enciende y con qué rapidez se apaga esa vela, nos quiere decir cómo está el alma de nuestra persona fallecida. Si la vela se enciende y se apaga en poco tiempo, quiere decir que el alma de esa persona está en paz, está en la gloria. Si enciende y la llama es como muy triste, muy lastimera, nos indica que esa persona le damos más misas, que le ayudemos, que le recemos para poder superar y llegar a lo que es la gloria. Cuando la llama es muy encendida, es porque también necesita de nuestra ayuda, de nuestras oraciones para salir de esa situación en la que se encuentra. Y aquellas almas cuya vela al prenderlas estallan, quieren decir que están en el purgatorio, más para el infierno que para arriba, para la gloria, ¿vale? Entonces, todos estos elementos nos van comunicando, o nos comunicamos nosotros con ellos, para saber cómo están nuestros seres en el más allá. Aparte de eso, hoy en día también se siguen encargando misas en honor y en nombre de nuestro finado. También hay gente que sigue haciendo sus rezos en casa. Y por supuesto, el sentarte alrededor de una mesa y a celebrar, bueno, ahora en la época COVID no se ve demasiado, pero el sentarte, el comer y el recordar alrededor de una mesa a todos los que se han ido también es una tradición que sigue muy viva. Por el contrario, hay otras tradiciones que siguen vivas, pero no en todas partes. No en todas partes, me refiero a en todas partes de Canarias. Son tradiciones muy bonitas que poco a poco se han ido perdiendo y se mantienen en ciertos municipios. Yo no sé si ustedes conocen los ranchos de ánimas o han oído hablar de ese nombre. Vale, los ranchos de ánimas se dan sobre todo actualmente en la isla de Gran Canaria, en algunos municipios como Valsequillo, por ejemplo. Los ranchos de ánimas en origen eran grupos de hombres que se dedicaban a ir por las calles de los pueblos, de los barrios, cantando y tocando canciones en honor a la muerte, a los santos, a las vírgenes,
Iban casa por casa, en cada casa paraban, se tomaban un vasito de vino y les daban unas pequeñas limosnas. Ese dinero ayudaba a pagar ellos las misas en el día de Todos los Santos, en las misas en honor de su finado. No eran cantadores ni tocadores profesionales. De hecho, si en YouTube si buscan ranchos de ánimas, les salen vídeos en los que se escucha que no son personas músicos profesionales, pero hacían su labor. Hoy en día ha evolucionado, ya no tocan o no suelen tocar por los barrios, sino que se tocan directamente en el templo el día 1 de noviembre, y también se permite ya que haya mujeres en esos ranchos de ánimas. Los ranchos de ánimas también tenían una jerarquización. La persona que mandaba era el cantante, el cantador, ¿vale? Él era el que decidía el sitio, el recorrido que iban a realizar, las paradas que iban a realizar, lo que iban a tocar y lo que iban a cantar. Después estaban los tocadores, de los cuales uno de ellos o dos de ellos tenían siempre un instrumento específico de los ranchos de ánimas que se llama la espada. La espada era una tira de metal, como la hoja de una espada, básicamente, por eso tiene ese nombre, que se tocaba con otro trocito de metal. Y ese sonido tan frío, pues es muy típico de los ranchos de ánimas. Y después estaba la figura de el portador de los instrumentos, que solía ser una persona que era el encargado de llevar los instrumentos de un punto a otro cuando no iban tocando, y era una persona que estaba en penitencia, que hacía eso, pues como a las personas que hoy en día siguen entrando a las iglesias de rodillas o descalzas porque están cumpliendo una promesa, pues ellos cumplían esa promesa de esa manera, eran los portadores de los instrumentos en los ranchos de ánimas. Eso es una tradición que hoy sigue viva en algunos puntos de Gran Canaria y también de Fuerteventura. Y en Tenerife, en la isla en la que yo vivo, en la zona norte, desde Los Realejos hasta Buenavista, sigue también hoy viva la tradición que se llama el pan por Dios o los santitos, depende del municipio en el que estén. Yo soy de Icó, y hoy mi madre ha recibido a los niños del barrio pidiendo el pan por Dios. Es una tradición que nos recuerda mucho a Halloween, pero los niños no van disfrazados ni van la noche del 31, sino que por la mañana, el día 1 de noviembre, los niños van casa por casa del barrio y cuando la persona abre, el vecino abre, le piden el pan por Dios. Cuando mi madre era una niña, le daban o un trocito de pan o castañas o frutos secos. Vale, hoy en día se les suele dar chucherías a los niños. Em, y también el panadero, el panadero que suele ir por los barrios, que en el barrio donde vive mi madre, el panadero sigue yendo casa por casa a dejar el pan que se ha contratado, pues el día de hoy le dejan, aparte del pan que se recibe siempre, un pan chiquitito, muy chiquitillo, en honor al pan por Dios. Esas son tradiciones que a día de hoy siguen muy vivas, afortunadamente, y que no se han perdido. No sé si en algunos municipios donde ustedes viven hay algún tipo de tradiciones de este estilo del día de hoy, del Día de Todos los Santos. Después hay otras tradiciones que sí que se han perdido para siempre. Em, Cuando la persona moría, aquí no se pone, no, a ver, yo no digo que existan o que no existan las ánimas, eso es algo muy personal. Yo lo que digo es que las tradiciones y las costumbres que les estoy contando em, son de personas que creen que las ánimas existen. Entonces esa creencia hace que ellos en días como hoy pues cambien sus acciones o los días en los que fallecían las personas. Antes se fallecía en casa, hoy en día eso no es viable, se fallece en el hospital o lo que sea, y antes se velaba también en casa. Hoy en día se vela en los velatorios que están indicados para ello, básicamente por razones sanitarias. Entonces, cuando antes se moría en casa, había tradiciones que se realizaban en ese momento. Por ejemplo, se bajaba al finado de la cama al suelo.
en las zonas norte de Tenerife, en el Sausal, por ejemplo, se solía hacer esta acción. ¿Por qué? Porque se creía que cuanto antes estuviera el cuerpo de la persona en contacto con la tierra que lo iba a acoger, antes empezaba a purgar sus pecados y antes podía alcanzar la gloria. ¿Vale? Había otras tradiciones. En La Palma, por ejemplo, a la persona fallecida se le ponía con los pies mirando en dirección hacia la puerta de salida, para que el alma no tuviera el camino de vuelta, no pudiera regresar, porque al final les rendimos culto a las ánimas, pero también les tenemos un respeto, sobre todo porque se considera que las ánimas tienen un poder superior a los humanos, tienen un poder superior a nosotros y nos pueden hacer daño. Entonces, todo este tipo de cosas se hace para que se vayan en paz, se vayan tranquilos y no nos molesten demasiado, ¿vale? Hay otras tradiciones en el hierro, por ejemplo, se lavaban los pies, las manos, la cara y los pies del fallecido acabante de fallecer. Si eran niños o eran personas solteras, tanto mujeres como hombres, se les cruzaban las manos sobre el pecho y se les ponían un ramo de flores. A los recién casados los brazos se les extendían a lo largo del cuerpo. Entonces, son, ¿qué más? Ah, hay una tradición muy bonita que era que los días siguientes al fallecimiento de una persona, se abrían, se dejaban las ventanas abiertas y las puertas de los armarios abiertas también, por si el ánima necesitaba volver para recoger algo y llevárselo consigo. Vale, eso es muy bonito. ¿Qué más? En La Gomera, por ejemplo, se medía al difunto con una soga y en esa soga se hacían nudos según la cantidad de hijos y nietos que tuviera, ¿vale? Y por cada nudo se le rezaba un Padre Nuestro. Eso es una tradición. Estas son cosas que se hacían cuando moría en casa y se hacía para que el alma pudiera irse en paz. Después hay tradiciones que también, por ejemplo, esta que les voy a contar es de La Gomera, que ya no se hace, que se llama el velorio de los angelitos. Tiene que ver con el fallecimiento de los niños. Cuando los niños morían en La Gomera, se solía a puerta cerrada dentro de la casa con los familiares, los padres, los padrinos de los niños y la gente más allegada, se solía realizar una especie de fiesta. Se cogía al niño en brazos, el padrino cogía al niño en brazos de la cama donde estaba fallecido y bailaba con él alrededor de la habitación al ritmo del tajaraste. Cuando terminaba de dar su vuelta, lo cogía la madrina y daba la vuelta también con el niño fallecido. Y después, antes de salir al cementerio, o bien al niño se le prendían con alfileres a la ropa, o bien al ataúd se le ataban unas cintas de colores y por cada cinta se le pedía un deseo o se mandaba un mensaje a nuestros difuntos en el más allá. Pues por ejemplo, la enfermedad de mamá ha ido bien, o ya la niña pequeña se nos casó, o no sé, ya todos tenemos trabajo, todos estamos sanos. Se les mandaba porque se consideraba que los niños eran transportadores de, de las noticias desde el mundo terrenal hacia el mundo del más allá. Esta tradición del velorio de los angelitos, la Iglesia Católica la tenía completamente vetada. No, por eso se hacía a puerta cerrada. No concebían en la Iglesia que se pudiera realizar un festejo de este tipo por la muerte de un angelito, de un niño. Vale. ¿Qué más? En el Día de Todos los Santos, antiguamente se sacaban los memento mori. Yo no sé si ustedes saben lo que tienen, lo que son los memento mori. Les voy a mostrar uno que tengo yo por aquí. Un segundito. No se me asusten. Cierran los ojos y van a soñar. A ver si lo pueden ver bien, que no se vea mucha luz. A ver, ahí. ¿Lo ven bien? Los memento mori son fotos de personas fallecidas, ya fallecidas, ¿vale? Los memento mori tienen su origen en pinturas que se llamaban los retratos mortuorios, pinturas que se hacían a las personas en su lecho de muerte, evidentemente personas que podían pagarlo, que con poder adquisitivo, o bien del clero o bien de la alta sociedad. ¿Por qué? Pues porque no se pensaba que el momento de la muerte fuera el final.
la muerte era el tránsito a la otra vida. Depende de cómo te hayas portado, depende de lo que hayas hecho, te merecías la gloria, te merecías el fuego eterno. Entonces, ese momento de transición, de muerte, era importante y mucha gente pagaba a pintores para que hicieran ese retrato. Ese retrato derivó, cuando empezó la fotografía, en los memento mori. Se puede traducir algo así como recuerda que vas a morir. Y de hecho había fotógrafos que se ganaban la vida con esto, que iban con sus cámaras de fotos y sus trípodes y sus cosas, porque las cámaras de fotos de antes no eran como las de ahora, que las tenemos en un móvil, en un bolsillo, sino que tenían que cargar con todos sus bártulos e iban donde los llamaban, de pueblo en pueblo, pues subir laderas o bajar hasta las playas para hacer ese tipo de fotos. Pues los memento mori, en los días como hoy, 1 de noviembre, se sacaban en casa y se les encendían las velitas. Y para sacar los memento mori se descolgaban los cuadros de toda la casa y las fotos de las personas que teníamos, pues, de nuestros familiares, se daban la vuelta, se ponían boca abajo. Solo se rendía honor en este día a los memento mori, a nuestros fallecidos. También había otra tradición que decía que no te podías sentar en todo el día de 1 de noviembre, que había que estar de pie porque era una manera de rendirles culto a las personas que se nos habían ido. Imagínate tú, un niño de 20 años, vale, pero una señora de 80, todo el día 1 de noviembre, después de haber ido a poner flores, a limpiar el cementerio, uno se merece un descanso. También se solía poner comida sobre las tumbas, que eso es algo que ya hoy no, por lo menos aquí en Tenerife, bueno, a lo mejor en algunas zonas sí se deja, pero en donde yo conozco, lo que yo conozco, no se suele dejar ya comida sobre las tumbas. Y también había una tradición en la zona de aquí de la laguna, que se contrataba a un poeta local y se le contrataba para que hiciera una especie de poema, ¿no? Le contábamos, mira, pues mi marido que se llamaba Juan murió y él era cocinero, se le decían 4 datos, y este señor, poeta local, hacía una especie de poema y ese poema se llevaba en estos días al cementerio, se ponían sobre la lápida para que todo el mundo que quisiera pudiera leerlo y saber un poco de la vida de esa persona que está enterrada en ese lugar. Al final son todo tradiciones para eso, para que las ánimas que no son un recuerdo para nosotros, para tener a nuestros finados en eso, en recuerdo, sino para que si sus almas no están en la gloria, pues ayudarles a ir más allá. Otra de las tradiciones también muy bonita es que la noche del 31 de octubre, cuando se terminaba de cenar, no se limpiaba la mesa ni se recogían los restos de comida, sino que se dejaba así hasta el día siguiente porque se creía que las ánimas venían y se alimentaban de eso, de los restos de migas de pan, de los trocitos de papa que quedaban por allí. Entonces esas son tradiciones para hacerle más fácil al alma el tránsito hasta la gloria. El culto a las ánimas es algo que viene desde el siglo XVI. Ya en el siglo, tiene su origen en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, cuando da por bueno la existencia del purgatorio, que hay diferentes opiniones, porque algunos dicen que el purgatorio es un sitio físico del infierno en el que te mantienes purgando tus pecados para saber si hasta subes para arriba al cielo o directamente te vas abajo. Y hay otros que dicen que el purgatorio es un estado del alma. Vale, entonces, sea como fuere, la Iglesia Católica es la que impulsa este culto a las ánimas cuando da por bueno el purgatorio, cuando da por bueno la existencia del purgatorio en 1563. Entonces, hay que hacerle ver a la gente que hay que rendirles culto a las ánimas. ¿Y cómo se hace eso en una sociedad mayoritariamente analfabeta? Pues creando las cofradías de ánimas y creando los cuadros de ánimas, cuadros a través de los cuales al mirarlos les reces y te cuenten la historia y entiendas que hay almas que pueden estar en el purgatorio. Tengo también por aquí un cuadro de ánimas que se los voy a enseñar. Estoy segura de que han visto muchos cuadros de ánimas a lo largo del tiempo, en todas las iglesias hay,
pero bueno, si no conocemos muy bien lo que son o la estructura que tienen, nos cuesta un poco. Este es el cuadro de ánimas que está en la Iglesia Catedral de San Cristóbal de la Laguna. La estructura de de los cuadros de ánimas es siempre la misma. En la base, en la parte de abajo, se encuentra el purgatorio, donde están las almas deseando que las saquen de allí. En la zona del medio, a ver si no refleja tanto la luz. A ver. Así, bueno. En la zona del medio está la zona del pesaje de las almas. Aquí vemos a la Virgen María, que está a su lado el Arcángel San Miguel, que es el que está sosteniendo la balanza. No sé si lo ven bien. El Arcángel sostiene la balanza, la Virgen está pesando las almas y San José está a su lado ayudándola. A sus lados hay distintos ángeles que están como este por aquí. A ver, abajo, ahí que está sacando almas del purgatorio. Ahí tenemos a la Virgen. Y arriba está la gloria tan deseada y tan ansiada por todas las almas que están en el purgatorio. Todos los cuadros de ánimas tienen la misma estructura. Lo que puede cambiar es el personaje que está con la balanza. En la mayoría de los cuadros de ánimas, quien pesa las almas es el Arcángel San Miguel, pero en este caso el pintor Hernández de Quintana quiso hacer una diferenciación y puso a la Virgen María y a San José. Y nada, no sé qué más contarles. Patricia, mira, nosotros hacemos las preguntas por el chat. María, Vale. y también tapar los espejos, ¿no? Sí, se solían tapar los espejos, hay gente que sigue haciéndolo, no sé, hay muchas tradiciones de las que les he hablado y que ustedes también conocen que en un mismo municipio no tienen por qué hacerse en toda la zona. De hecho, em, se puede ver muy bien la diferenciación en el tema de las ciudades o las zonas centros de los municipios con respecto a los barrios más alejados, a los barrios más de la periferia. Entonces, sí, hay tradiciones como esa de tapar los espejos que se pueden dar en algunas zonas, pero en otras no. Sí. Cuéntanos algo parapsicológico que tú has tenido y sabes que han pasado. Bueno, yo he trabajado, bueno, cuando conocí a Inés, yo la conocí en la visita que ella dijo sobre la muerte, que trabajaba para el Museo de Historia de aquí de La Laguna. Y siempre terminaba la visita con, ya que estamos hablando de muerte y estamos hablando de almas o almas en pena, pues vamos a conocer la historia de Catalina. Catalina fue una mujer que la historia cuenta que vivía en la Casa Lercaro, porque el Museo de Historia de La Laguna, su sede es una casa de la familia Lercaro, una familia muy adinerada. El caso es que cuando esta niña de adolescente la obligan a casarse con un señor muy mayor y el día de su boda, por la noche, ella decide tirarse al pozo de la casa donde vive, en la casa Lercaro, y se suicida. Y desde entonces dicen que el alma de Catalina está por allí, por los pasillos del museo. Todo esto ya les digo que uno puede creer o no creer, pero sí es verdad que yo tenía compañeros allá en el museo que cuando trabajaba me contaron historias de que ella, que de que hecho una de las compañeras la había visto una noche que de hecho la saludó como si fuese una trabajadora más y siguió y después se dio cuenta de que no había nadie en esa habitación, cosas muy extrañas. También es verdad que hay testimonios, lo que pasa es que son testimonios que conozco de libros que he consultado de almas arrimadas o ánimas arrimadas, que son el peor tipo de ánima que puede haber alrededor de una persona. ¿Qué significa esto? La ánima arrimada es un alma que está en contacto, en constante comunicación con la persona a la que se le arrima. ¿Por qué? Pues porque necesita o bien que le perdonemos algo que nos hizo en vida, o bien porque necesita que hagamos algo por ella para que pueda seguir avanzando, o bien misas, o bien rezos, o bien encenderle velas, o bien irle a poner flores, lo que sea. Hay testimonios de personas en las que tienen el ánima arrimada. En la zona sur de Tenerife se le conoce como se te subió el muerto, le decían a la gente, no, se te subió el muerto. ¿Por qué? Porque la persona que tiene un ánima arrimada siente como un peso sobre los hombros, está física, se encuentra
encuentras físicamente mal, físicamente agotado. Dicen también algunos libros que he consultado que se sabe si tienes un ánima arrimada porque tienes dos pulsos. Cuando te tomas el pulso, tienes dos latidos en tu cuerpo. Entonces, ese tipo de cosas también derivan en algunos textos en temas de exorcismo. Vale, cuando ya tienes problemas graves de que ese alma no te deja seguir con tu vida y avanzar. Perdón. Entonces esos son de los testimonios más así que he podido leer en algunos documentos y en algunos libros. El tener una ánima arrimada no debe ser nada, nada gracioso. Patricia, ¿y tradiciones guanches que hayamos heredado de los antiguos guanches? No, muy poquitas, porque cuando se conquistan las islas, se coloniza por completo. Entonces los ritos paganos de los aborígenes se desechan por completo. Los aborígenes morían y eran enterrados en cuevas. A los miembros de la sociedad que eran más influyentes, que tenían altos cargos, se les solía momificar. Se han encontrado cuevas con momias, pero lo que son rituales guanches, a día de hoy que nosotros sigamos teniendo esas costumbres, creo que no, lo desconozco, pero creo que no, porque todo eso, ya te digo, que con la colonización, todo lo que son los ritos paganos se desechan y se entra por el aro de la religión católica, que es la que se impone claro, con la colonización castellana. Ujú. Fíjate, estabas contando lo de los niños y lo de que tenían lazos en Mm, el ataúd, y estaba acordándome de la tumba de Amaro Pargo, del mm, famoso pirata, corsario más bien, que hay mm. aquí en Tenerife, y entonces en la tumba de él se encontró, bueno, su cadáver, no, perdón, su esqueleto, el esqueleto de su mejor amigo y compañero de vida, y muchos cuerpecitos de niños. Entonces, claro, ahora Sí. entiendo que claro, si pensaban y creían que los niños eran los transmisores, que los pusieran en la tumba de este pirata. Mm. Sí, también hay que recordar que a los niños que mueren sin haber sido bautizados, porque no ha dado tiempo, porque en esos tiempos la mortalidad infantil es muy alta y a veces no da tiempo a que los niños hayan sido bautizados, había zonas específicas en los cementerios que se conocen en la mayor parte como chercha, en la que se enterraban. Porque aunque fueran hijos de personas católicas, pues no se les permitía ser enterrados en esa parte del suelo sagrado del cementerio. Y era una zona reservada del cementerio que se llamaba, bueno, a lo mejor tiene otro nombre en otras partes, pero aquí se suele conocer como Chercha. Y era pues para eso, para las personas que no estaban bautizadas, para las que estaban, para las personas que tenían otras creencias, otros ritos como los protestantes, ese tipo de cosas. Entonces, sí, y sí, cuando se cree que los niños son transmisores de noticia, pues es normal que se lleve. Y también porque se creía que cuando un niño moría, pues si lo llevaba, o sea, si era enterrado con un adulto, como que podía llegar mucho más fácil a lo que era la gloria. Entonces sí, esa cripta tiene historia, esa cripta tiene, tiene mucha historia, don Amaro Pargo, sí. Mira, también comentaros que el libro de Enoch, que muchos de nosotros conocemos, en el libro de Enoch, que es un libro que si tú lo lees, dices, bueno, este hombre lo adujeron los extraterrestres, porque ya me dirás, en los primeros capítulos, tú dices, ¿qué? Los visitantes de dormitorio. Pues habla de que hay 7 cielos, ¿m? Y como Dante, igual que porque dijo Dante, ¿no? Los 7 Sí. anillos del infierno, y él habla de que Dios tenía, Yahvé tenía a las personas que se habían rebelado contra él al principio de la creación, los tenía sufriendo en el séptimo cielo, Ah, para que fíjate. no se, sí, para que ya llegaría la redención, pero todavía no. Curiosamente, me parece muy interesante. Oye, y también lo de los egipcios que pesaban el alma, ¿cómo Ah, ha no, llegado a la tradición católica? no, hombre, supongo que todo eso tiene que estar ramificado y enraizado de alguna manera. Entonces, sí, es normal que muchas cosas de la religión católica tengan orígenes
en otras, ¿cómo se dice? En otras civilizaciones, sí, por supuesto. Y sí, me parece muy curioso el tema del pesaje del alma, sobre todo porque en los cuadros de ánimas aparece siempre el alma como una lucecita blanca o una lucecita roja, y no sé si eso tiene que ver con que el alma del finado que está empezando se queda abajo o sigue para arriba. Es muy interesante lo de los cuadros de ánimas y ver las posibles diferencias que puede haber entre unos y otros en los templos, es muy bonito. Ujú. Bueno, no sé si han visto la película 24 o 21, no sé, ya le puse peso de más. 24 o 21 gramos, que habla de que ¿no lo has visto? Es muy interesante. Creo que es 21 gramos. Que hay un científico que experimenta el peso de un cuerpo antes de morir y después de morir. Y justo todos pesaban 21 gramos menos. ¿Ah? ¿Será que eso es lo que pesa el alma? Por eso es lo que decía, que de todas formas nosotros que estudiamos Kabbalah, ¿no? En el mundo de Malhut, si existe tiene que tener una energía. Entonces seguramente esa energía pese 21 gramos. Aparte el número 21 es un número como así, cabalísticamente hablando, muy gracioso. Ah, Bueno, fíjate. pues eso. Mira, ¿y conoces lo del alma de Tacán, de La Palma? No. Muy interesante. Debes recopilar información sobre el alma de Takande, un alma que se presentaba a una chica y ella dice que vivía lo mismo que aquí, pero en el otro lado. Entonces quería comunicarse, bueno, eso está muy bien documentado con el siglo XVI, porque el párroco de Santa Cruz de la Palma no quiso ir a Takande por el miedo que tenía. Entonces iba alargando la historia, mandaba cosas, mandaba, ¿sabes? Historias para no tener que ir. Entonces, muy curiosamente, ella cuenta cómo es su vida en el otro lado y le pide a la persona que contacta con ella que por favor le devuelva las tijeras que le robó a fulanita. Entonces fueron a casa de fulanita y dice, pues sí, efectivamente me robó las tijeras antes de un instrumento de lujo, vamos. Y se lo devolvió. Está muy interesante, se llama El alma de Takande. Belén dice, se decía mucho lo del séptimo cielo en los abuelos, es verdad. Como que Pero tenemos... como bueno, ¿no? No como malo. Como yo, estoy en el séptimo cielo. Ya no quiero ir si el séptimo cielo es así como acabas tú de explicarme. Yo creo que es el séptimo cielo donde dice el libro de Enoch, pero lo repasaré, porque yo sí confundo. Y una tradición también, bueno, una tradición, una historia, como me acabas de decir, que es el alma de Tacán, de la luz de Mafasca, que no sé si la conocen, la luz de Mafasca, que tiene el origen en unos campesinos que por la noche en la zona de Mafasca cogieron los brazos de una cruz que había para hacer una hoguera. Entonces dicen que el alma que representaba a esa cruz, el alma por la que la cruz estaba allí, pues claro, se cabreó y desde entonces está por esa zona rondando y mucha gente ha visto una luz que se mueve en esa zona de Mafasca y lo atribuyen a eso, al alma de esta persona cuya cruz fue destrozada por estos campesinos. Y esa sí es una historia que también es como muy escuchada por la zona de la luz de Mafasca. Y tiene que ver con un ánima errante ahí. Bueno, pues yo propongo, si les parece bien, abrir los micrófonos y comentar lo que quieran. Y también les propongo hacer como hacía mi padre, cuando nosotros éramos pequeños, pero el Día de los Muertos se ponía a contar historias de muertos. Chiflaba, que si la vecina vio no sé quién, que si fulanito vio a menganito. Entonces, si Pues quieren... sí puedo decir que bueno, en la casa de mis padres, que es una casa de ya unos cuantos años, yo estoy segura de que mis antepasados siguen por allí rondando, porque yo los escucho de vez en cuando, escucho las cholitas por la noche por el pasillo, las luces se encienden, se nos estallan los bombillos sin razón, así que yo creo que sí, que mis antepasados siguen allí. Voy a decirle a mi madre que le haga unas cuantas misas, no vaya Pues, estén ahí pues, un poco pertinentes. pues quien quiera, si quiere levantar el micrófono, abrir el micrófono y nos cuentan cosas. Belén. A mí me gustaría comentar una cosilla. A ver, como aquí lo que estamos intentando es estudiar un poco de cábala, me decía mi maestro, y no sé si también lo escuché con lo diré ahora. Bueno, cuando se muere alguien, ahora hay mucha costumbre de incinerar, no de enterrar, ¿no? Entonces es como que el alma está buscando
tu camino, al menos durante 72 horas. ¿Sabéis algo de esto? Y no se debe de quemar a una persona antes de ese tiempo. Bueno, en la religión judía, por ejemplo, se espera 3 días para empezar a hacer cualquier tipo de ritual. O sea, se considera que es el tiempo que tarda el alma en llegar a otra esfera de energía. Entonces se respeta, antes se respetaba, yo recuerdo los velatorios duraban más tiempo, en las casas eran, efectivamente, pero duraban mucho más que lo que duran ahora. Bueno, ahora es que no hay apenas velatorio. 24 horas por sanidad, pero todo el mundo fuera, ¿no? No sé, yo creo que algo tiene que tener cuando dicen que debemos respetar ese tiempo. ¿Qué opinan ustedes? Marian. Era Albert Gonlan, que no me salía en el momento también. Respecto a, bueno, primero Patricia, muy interesante, vamos, Muchas gracias. me ha encantado, porque desconocía muchísimo, siendo de Tenerife, me da vergüenza que desconocía muchísimo. Bueno, yo eso puedo hablar de mi experiencia, ¿vale? Entonces, yo antes ponía muchas velitas, ponía misas, pero después de que falleció una amiga, muy querida mía, cuando yo iba a ponerle la velita pasaba algo y yo sabía que ella me quería decir algo, ¿vale? Y entonces esto es muy personal, pero a mí lo que me llegó es que ni velitas, las velitas para los vivos, y si quieres hacer algo en homenaje a mí, haz una caridad, algo bueno por alguien y que sea en mi honor. Y yo lo sentí tal como lo estoy contando, pero como un paquete de información. Entonces, a partir de aquel día, terminaron las misas, las velitas y oración de corazón, incluso un pensamiento hermoso, no hace falta que sea nada complicado, y un acto, una caridad, un sedekah hecho en honor de esa persona. Eso es lo que quería compartirles. Bonito. Pues sí. Pues sí, la verdad. ¿Alguien más? Encarni, Nieves, Charo, Belén, ¿tú quieres comentar algo más? Ya que cuento una historia de muertos, de esas que dan miedo. Otra cosa que también veo que últimamente suele hacerse, bueno, los velatorios, como estábamos diciendo, que se hace mucho, o sea, que antes se hacía en las casas y demás, como ya ha comentado ella, y se velaba durante mucho tiempo. Ahora se hace cada vez más corto, como tú has dicho, Inés, y en muchos sitios tienen costumbre, aquí ya también como que se va empezando un poco, que antes eso era, bueno, impensable, ¿no? Pero el hecho de, hay zonas de España donde ya se cerraba hace años, ¿no? Los sanatorios a las 8 de la tarde y se abría a las 8 de la mañana, se dejaba el muerto allí solo. Pero yo estuve en uno, que además era, este hombre era médico y estaba la hija, y esta hija habla de la muerte y demás, y cuando yo llegué allí y vi que el muerto, para que la hija, o sea, la hija ya con sus 40 y tantos, casi 50 años, ¿vale? No le diese impresión, pues entonces el ataúd no se veía, o sea, estaba oscura. Entonces, el hecho de tener una luz, una vela o algo, es muy importante, ¿no? Mira, el otro día estuve en una charla de un historiador, Joaquín, y hablaba justo del tema de las ánimas, las costumbres de las ánimas. Y el tema de los velatorios salió porque él decía que había tenido la oportunidad en un momento de su vida de hablar con unos arquitectos que se dedicaban exclusivamente a hacer velatorios. Entonces, nos puede parecer que todos los velatorios son iguales, pero no. Hablo del edificio, no el acto de velar, sino del edificio, porque ellos decían que el edificio, o sea, el velatorio que se hace en las zonas de las ciudades no tiene nada que ver con el velatorio que se hace en las medianías. Hablando de aquí, de la isla, por ejemplo, de Tenerife. ¿Por qué? Porque eso que acabas de comentar ahora mismo, de que se cierra el velatorio a las 8 y hasta las 9 de la mañana no se vuelve a abrir y se deja el muerto solo, eso en ciertas zonas es inconcebible. Entonces, los velatorios de las zonas de medianía mínimo deberían tener y tienen un cuartito para hacer café, para calentar un caldo, porque mucha gente, no solo familiares, amigos y vecinos, en pequeñas zonas, núcleos urbanos,
velan el cuerpo durante toda la noche. El tema de las pantallas de cristal en los velatorios de ciudad, tienes una pantalla que ya no te deja, no te permite ni siquiera tocar el féretro. En los velatorios de las criptas pequeñitas, es verdad que está tapado el ataúd con el cristalito para que tú puedas verlo, pero tienes mano al ataúd. Entonces, incluso esas cosas que nos pueden pasar muy desapercibidas en el tema de la muerte, de, bueno, pues un edificio donde se vela a una persona es igual en el medio de la ciudad de Santa Cruz, por ejemplo, que en el barrio en uno de los barrios de Ico de los Vinos, por decirte, no tiene nada que ver. Y es verdad que la manera de velar a nuestros muertos, depende de dónde sea, varía, y varía bastante. Muy curioso, muy curioso, sí. Charo, Ok. Diana, ¿nos cuentas algo? Hola, sí, quiero contarles. Bueno, yo soy colombiana, ustedes saben. ¿Me escuchan? Sí, sí, pero que no te vemos, digo. No, es que estoy manejando, estoy dejando a mi esposo aquí y entonces, pero me parece súper interesante. Bueno, yo soy colombiana y en Colombia, pues por supuesto, las tradiciones de cómo se velaban las personas y eso. Me muevo aquí a los Estados Unidos y esto aquí es otra cosa completamente diferente. Aquí arreglan a las personas de tal forma que es como, y las acuestan, o sea, las acuestan y los familiares se hacen al lado de las personas muertas, pero no tienen ningún vidrio, no tienen ninguna forma de esto. Entonces uno ve como si la persona estuviera real ahí. Muchas personas los tocan, bueno, lo siento por decirlo así, pero es súper impresionante. Al comienzo para mí fue súper impactante. Me imagino. Eso era lo que quería compartir. De todas maneras, yo creo personalmente que es una buena idea tener ese periodo de despedida, porque de alguna forma, ¿no? La persona se va, pero como tú bien dices, ¿no? Si no la puedes tocar es como más chocante el que se haya ido, no te has podido despedir, o las personas que no haya dado tiempo a despedirse en vida, por lo menos poderlos tocar, como dice Diana, ¿no? O tocar el féretro o tocarlos a ellos también, ¿no? Sí. Me parece algo... Sí. Es necesario porque la muerte no es un fenómeno neutro, no nos deja indiferentes, sigue siendo una desgracia. Entonces necesitamos actos simbólicos que nos ayuden a nosotros seguir adelante, y también, si creemos en la existencia de las almas, en ayudar a ese alma a conseguir su paz, ¿vale? Sea como fuere, las creencias que tengamos, pero sí, es necesario la despedida. Por eso hoy en día, bueno, yo supongo que se seguirá haciendo en muchas partes. Aquí en Canarias o en Tenerife, por ejemplo, en los velatorios en los que yo he estado con mis familiares, no puedes abrir el ataúd, no puedes tocarle, pero sí te dan la oportunidad justo antes de enterrarlo, que abren el ataúd para que tú te despidas y puedes tocarlo y puedes besarlo si tú quieres. Es necesario ese adiós, si no queda como un poco un ciclo sin cerrar. Está como pendiente, ¿no? De alguna manera. Sí. ¿Alguien más que quiera compartir algo? Nada, una cosita nada más. Yo siempre pienso que en realidad es un hasta luego, porque los que nos quedamos pensamos que vamos a ser eternos, pero cuando tú vas a un velatorio, yo me planteo, bueno, es que algún día todos vamos a estar por aquí. ¿Sabes cómo es como le pasa a otro? Y sí estoy de acuerdo que haya que vivir los lutos, hay que vivirlos, y sí entiendo lo de la despedida, pero a mí me encanta también, en honor a esa persona, despedirme, pero recordando los bellos momentos que pasé con esa persona, porque siempre nos quedamos con el final y nos olvidamos de todo el resto. Entonces creo que el mejor homenaje es atrapar un momento feliz y pasarlo por el corazón, recordarlo las veces que haga falta. Era eso. Qué bonito, Marian. Me parece precioso para despedirse de alguien, la verdad que sí. Pero tú sabes que yo he observado, y esto es cosecha propia,
que siempre muy próximo a la muerte de las personas, hay como un gesto, un hecho que a mí me sabe a despedida por parte del difunto. Mira, te cuento, cuando murió mi padre yo era muy pequeña, pues tendría yo 7 años, no los tenía todavía. Entonces, la noche que él murió, pues nada, mi madre vino a casa, los demás hermanos eran más chiquitos, y estábamos las dos doblando ropa, la ropa de la colada. Y entonces, porque antes las niñas con 7 años doblaban la ropa, hoy no, hoy tiene que tener más o menos 25. Entonces, estábamos las dos allí doblando la ropa y tal y cual, y entonces lo pusimos la ropa en la habitación donde ellos dormían, porque mi madre se vino a la habitación nuestra, y al rato oímos cómo se cae toda la ropa, pero se cayó toda, bum, 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 toda la ropa al suelo. Y le digo a mi madre, mamá, se ha caído la ropa con todo lo que hemos trabajado. Bueno, vamos las dos para la habitación y la ropa estaba en el mismo sitio. No se había movido un ápice. Y yo era pequeña, no lo entendía, pero cuando ha ido pasando el tiempo, me han contado, por ejemplo, casos de una amiga que murió el marido y había perdido ella, el marido murió, y entonces tenía que entregar los papeles de la funeraria y todo el lío este, ¿no?, que se tiene que hacer para el entierro. Entonces no encontraba el carnet de identidad de él, y buscándolo por todo sitio, y para arriba y para abajo, ella y la suegra, y mirando para allá y para acá, total, que de repente ven que se levanta un libro de una de las mesas y hace ¡bum!, contra la pared. Justamente debajo estaba el carnet. Para mí, esos pequeños detalles, yo tengo, y son más, también me acuerdo ahora de una señora que en el sur, de aquí de Tenerife, que se le murió el marido, y no sé si han visto la obra de JJ Benítez, Pactos y Señales, en donde tú puedes pactar con una persona que cuando te vayas ahí te mande un mensaje. Entonces yo creo que ella no había leído nunca ese libro, ¿no?, porque era del sur profundo. Pero el marido se murió y ella le había dicho, tú cuando te vayas y si estás bien en el otro lado, me mandas una señal. Y entonces ella era costurera, y entonces estaba cosiendo con una lamparita aquí sobre la costura, ¿no? Eso a los pocos días de morir él. Él era belga, me acuerdo de él. Y entonces de repente la luz de la lamparita se expandió. Ella dice, ¿qué ha pasado con la luz? Ha habido una sobrecarga, ha habido un no sé qué. Después volvió otra vez a su sitio sin romperse la bombilla ni nada, sino una expansión de luz enorme y se volvió a contraer. Y ella siempre dijo que había sido el marido, no voy a decir el nombre, este señor belga tan buena persona, que le había dado una señal de que estaba bien en el otro lado. Qué bonito. Y el libro este de JJ Benítez me parece muy curioso, ¿no? Porque cuenta JJ, donde estoy yo, termino ya mi intervención y quiero que hablen ustedes, que él era, claro, muy amigo de su primer editor. Y entonces le dijo, cuando te mueras, quiero que me mandes una señal. Si me muero yo, me la mandas tú. Y si eres tú primero, me la mandas tú a mí. Quedan en eso. Le dice, pero no cualquier señal, porque una rosa, no sé qué, eso lo hace todo el mundo. Quiero que me escribas 0 palito 0. Dice, pero Juanjo, 0 palito 0, que yo sabré entonces que eres tú el que nos está diciendo. Bueno, pues ellos viven en Madrid, bajan a Jaén a una novillada de toros y tal, y él no va porque estaba muy enfermo de cáncer, el otro amigo, el editor de JJ Benítez. Y entonces sale el primer toro, el primer novillo, sale el primer novillo y justo tiene pintada la ganadería 0 palito 0. Entonces él se levanta de la corrida de toros y dice, vámonos, Blanca, la mujer, porque fulanito seguro que se ha muerto. Pero si no hubieran llamado, seguro que ha muerto, seguro que ha muerto. Efectivamente, llaman a Madrid y había muerto el hombre. Pero le mando su mensaje. Así que si quieren hacer pactos o señales con el universo, con un amigo, yo, por favor, les mandaré a todos 0 palitos 0. Bueno, con el tema este de los augurios, hay muchos augurios que dicen con el tema sobre todo de los animales. Y volvemos a lo mismo, no en zonas de ciudad, sino en zonas como de medianía, porque que un perro aúlle en medio de una ciudad, porque como que nos da un poquito igual. Pero cuando un perro aúlla en una zona de medianías, de campo, algo raro está pasando. Cuando los cuervos, por ejemplo, también son aves que vienen como de mal augurio, aves que se te ponen en la ventana de una casa en la que una persona está enferma, es como un augurio de que ella va a fallecer. Las aves sobre todo
están relacionadas con cómo pueden volar. Esto también lo comentó el chico el historiador al que fui a la charla el otro día. Como pueden volar, se cree que, claro, llevan los mensajes de la tierra al cielo mucho más fácilmente. Entonces, las aves sobre todo se consideran animales de presagios, de augurios de que las ánimas rondan por aquí. Sí. Fíjate que en la tradición judía se considera que son los pájaros los que traen y llevan el alma. De ahí lo de la cigüeña. Lo de la cigüeña del bebé de nacimiento. Claro, es un pájaro que trae el alma. Ah, fíjate. Muy curioso. Y mira, hablando de eso, una buena amiga, la nuera de una muy buena amiga, murió su padre hace poco. Y entonces, pues, ellos viven en el sur. Y entonces, la tarde de la muerte de su padre, cuando después de todo el lío, ya van para la casa, ya tienen 2 niños pequeños, todo el lío. Entonces ve de repente la madre, o sea, la mujer del difunto, ve un pavo real enorme en la zona sur. Y le dice a la madre, ¿un pavo real aquí? En la zona sur de Tenerife, ¿quién tiene una granja de pavo real? Y el pavo real estuvo allí todo el rato. Y se lo contó la hija de esta chica, ¿no? Y le dijo a la madre, a ver si mañana está aquí. Entonces ella dijo, hizo una especie de pacto como JJ Benítez, papá, si eres tú, que esté de nuevo el pavo real ahí. Pues al día siguiente por la tarde estaba el pavo ahí, pavo real, y entonces fueron preguntando por el barrio de quién era este animal, si había escapado de alguna granja, nada. Pues al otro día ya desapareció. O sea, durante 2 días lo vieron la madre y la hija y hasta aquí. Madre mía. Yo vendré en pájaro de mal agüero. Yo, de gallina clueca voy a venir. Bueno, queridos, si alguien quiere decir alguna cosa más, tiene tiempo de contarnos alguna cosita así de la noche propia que se nos presenta, o cerramos y nos despedimos. ¿Alguien más le apetece comentar algo? ¿Charo? Bueno, Venga, Belén. una cosilla solo. A mí Yo se me sí, murió. Espera, Perdón. que está hablando Mari. Belén, adelante. ¿Yo? Ah, vale. Que cuando yo tenía 6 años, murió un tío, hermano de mi madre, con 36 años, el día de Reyes, la noche de Reyes. Y entonces después me cuenta mi madre, ya eso no lo cuenta, me lo contaba antes, no hace tiempo. Me decía mi madre que yo me despertaba por la noche porque se murieron en el pueblo, ¿no? Y yo vivía, bueno, yo vivo en Churriana, pero el pueblo Alfanate, no sé si tú lo conoces, Inés. Sí, Alfanate. Y entonces yo me despertaba por la noche y iba a la cama de mi madre y le decía, mamá, dile a la abuela, porque la abuela se vino una temporada a la casa, dile a los abuelos que se vayan a la casa porque el Tito Pepe está tocando en la puerta y nadie le abre, está cerrada la casa. Y yo tenía Fíjate. unos 6 años y yo me despertaba, dice que continuamente cada 2 por 3, en mitad de la noche diciéndole que el Tito Pepe está tocando en la casa y no hay nadie. Fíjate tú. Increíble. Sí. Bueno, ¿alguien más que quiera contarnos para no dormir esta noche, por favor? Yo siempre que hay alguien que se va a morir, yo sueño con carne cruda. Sí, sí, es algo, y eso viene desde mi mamá. Mi mamá siempre que soñaba con eso, ella decía, uy, algunos nos vamos a ir. Y que sí, y sucedía. Y sigue sucediendo, o sea, cuando yo sueño con eso, llego, ay Dios, y preciso 1 o 2 días y pon la noticia de alguien. Sí. Ay, O sea, madre mía, qué aquí hay más de una tensión. bruja. Señora, Que aquí hay más de una bruja, Diana. sí, y lo otro, eso es muy chistoso. Y también las personas que están embarazadas. Me entero yo primero que yo creo que ellos mismos. Te avisan. Sí, es algo que yo no sé, corazonada, intuición, sí, pero yo creo que sí, bien brujas y debo ser, porque imagínense. Pues nada, muchas gracias, Diana, muchas gracias, Belén, Mariam. A todas, a todos, gracias por estar. Sabéis que luego esto está grabado, lo pondremos en el canal y lo podrán ver luego si quieren. Pues gracias, muy buenas noches. Patricia, ¿qué te digo? Gracias Muchísimas, por compartir el ratito. muchísimas gracias, de verdad que hemos aprendido bastante hoy.
Me alegro. Yo también aprendí muchas cosas. Qué bueno, intercambio. Pues nada, que duerman tranquilamente y que hagan una oración por el alma de las personas que están. Nieve, ¿nos vas a contar algo? Nieve. Sí, pero si quitas la grabación. Ah, vale, sí, ahora mismo. Bueno, buenas noches.